El director técnico y audioprotesista de Auditron visita el Café Televisión, un programa en el que José Ignacio García recuerda cuáles son los diferentes tipos de pérdida auditiva y sobre todo cuáles son las señales que nos indican que estamos perdiendo audición. Oír pero no entender es precisamente uno de los indicativos de pérdida auditiva. Los audífonos siguen siendo la solución a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan tratamiento, ya que según el director técnico de Auditron, las personas con pérdida auditiva suelen perder seguridad. Sobre qué recomendaciones seguir y cuál ha sido la evolución de los audífonos hablará hoy José Ignacio García. Oyen pero no entienden, es la expresión típica de todo el mundo. Yo lo que veo es que los padres se involucran mucho en buscar una solución y buscar apoyos. Todo el mundo le gustaría que no se le viera, pero lo importante no es que no se vea, sino que puedas entender, es comunicarte, es el poderte comunicar con los demás sin tener esa inseguridad que te plantea la pérdida auditiva. La pérdida auditiva la solemos hablar en cantidad, pero en realidad conlleva más cosas. Cuando hablamos de la cantidad de pérdida auditiva, lo que estamos midiendo es la sensación acústica que tú tienes de los sonidos que hay alrededor. Y esa solamente es una parte, porque la pérdida esa en cantidad te afecta a tu sistema nervioso, y el sistema nervioso afecta también al cerebro. Entonces es la capacidad motora de traducir lo que oyes en lo que nos está haciendo comunicar a nosotros, también se daña. Entonces, junto a la pérdida auditiva tienes una pérdida del procesamiento y una pérdida de ciertas zonas del cerebro que dejan de recibir información. Entonces ahí es donde empiezan a diferenciarse las pérdidas, qué tipo son. Pero eso, a veces, el saber lo que afecta a esas cosas es lo importante. El tratar de definir dónde se produce la pérdida a veces es imposible, porque conlleva muchos factores. Cuando llegan a Auditron ya saben que oyen pero no entienden, es la expresión típica de todo el mundo. Ellos están poniendo la televisión muy alta. Cuando van a casa de sus hijos, las personas mayores les ponen la televisión muy alta y sus hijos les dicen no la pongas tan alta, que molestamos a los vecinos. O cuando están en casa no oyen el timbre. O las conversaciones por teléfono les está costando entenderlas y cada vez cogen menos el teléfono porque como no entienden, pues lo van diciendo no, que lo coja alguien o que llamen en otro momento a ver quién está en casa, ¿no? Cuando vas por la calle en el coche y no oyes el intermitente, porque la mayoría de las veces empiezas perdiendo los agudos, la agudeza auditiva, y luego ya es cuando va cayendo medios y graves. Esos son síntomas de que tienes una pérdida auditiva y te está afectando esa falta de sonoridad a tu capacidad de entendimiento. No hay edad ni características, es decir, para una persona que es profesora de inglés o que se dedica al mundo empresarial y tiene que hablar en cuchicheo, una pérdida leve ya le está afectando muchísimo. Luego tiene que poner remedio, no tiene que esperar a que sea una pérdida ya severa o profunda. Y mientras que otras personas pues lo van dejando porque como ven que oyen pero no entienden, no es importante. Como no me duele, que es otro factor que la pérdida no suele doler como otras cosas, y lo que no duele parece que no es importante y sí que está afectando. En España, afortunadamente, todos los recién nacidos antes de los 15 días pasan unas pruebas, un screening, y en él se detecta si oye mejor de 40 o peor de 40. Y entonces es un primer cribado. Si no lo pasa el niño, ya empieza a haber pruebas de diagnóstico para cuantificar dónde está la pérdida y si es necesario someterle a un tratamiento de estimulación con audífonos con vistas luego a un implante si la pérdida es muy profunda. Pero ese sistema ya se está realizando, con lo cual se está actuando antes, no tarde. Y eso es muy importante para que estos niños que tengan una pérdida auditiva puedan luego realizar sus estudios de una manera equivalente a los normoyentes que están con ellos. Antes tenías mucho sordomudo, muchas personas que no llegaban a desarrollar un lenguaje porque no
no estaban estimuladas con audífono, como no oyes no puedes repetir. Hoy en día todo el mundo va a desarrollar un lenguaje, si quiere además añadir el lenguaje de signos también para poderse comunicar con otras personas también, y va a tener unas posibilidades de estar integrado en la sociedad que antes no se tenían. Antes llegaban, yo recuerdo, y no hace tantos años, en los años 98 así, venían niños con 11 y 12 años que eran los profesores los que estaban diciendo: a este niño le pasa algo porque no está atento en clase y no repite lo que le digo, y entonces les mandaban que les hicieran las revisiones, y los padres todavía decían: no, si es que a mí me entiende, no puede tener pérdida auditiva, y tenían pérdidas considerables. De hecho, yo lo que veo es que los padres se involucran mucho en buscar una solución y buscar apoyos de logopedas o de otros apoyos auxiliares con audífonos para que su hijo esté completamente integrado. Y los resultados en los niños que llevan a cabo todas esas actuaciones con logopedia y eso, desarrollan habilidades de discriminación mejores que sus compañeros normoyentes, porque les están enseñando a que digan: esta flor no es flor, es margarita, este pájaro no es un pájaro, este pájaro es paloma, y este otro es cuervo, y este es pardal. Es decir, con 4 añitos te hacen una discriminación que los equivalentes solamente es pájaro o flor, y ellos ya van aprendiendo, porque les estimulan de otra manera, cosas que ves que van en una mejora muy, muy significativa. La sala infantil es para las pruebas de los pequeños. En principio, los bebés son hospitalarias, porque ya hay que realizarles pruebas de potenciales evocados o otras pruebas, y ahí hay que a veces sedar al niño. Entonces, esas pruebas no se llevan a cabo en Auditrón. En Auditrón ya es cuando tiene cierta edad y se le estimula con juegos, o bien juegos visuales en una pantalla que al ponerle los cascos o emitirle un sonido, si él oye da un botoncito, es decir, interactúa y ve que se mueve el juego, que tiene un rato de juego, y cuando deja de oírlo se para el juego. O tú juegas con emitir sonidos y juegas con muñequitos con él, a ver hacia dónde se gira o si parpadea, para ir detectando si lo está oyendo o no lo está oyendo. Es una forma de valorar si tiene pérdida auditiva y en qué medida la puedes cuantificar. Auditrón empezó en el año 1983, ¿no? En aquella época los audífonos eran como amplificadores y se vendían en las ópticas, en las farmacias, incluso en ferreterías. Había una armería que también vendía una cosa parecida a un audífono, que era un amplificador para la caza, para oír la rotura de las ramas cuando estás en la espera de una cacería. Y había hasta una tienda de electrodomésticos que, como vendía Siemens, vendía también audífonos Siemens. Entonces, Manol y Luis, cuando lo montaron, era tener un centro especializado solo en audífonos, ¿no?, y en la regulación frecuencial y de amplificación con método de la ganancia de un audífono, porque se estaban utilizando muchos amplificadores que la rueda de volumen lo único que te hacía era pasar más corriente, más sonido, pero no te lo daba ecualizado, por decirlo de una manera, es decir, no estaba teniendo en cuenta cuál era tu pérdida frecuencial. Lo que se estaba empezando entonces era a desarrollar métodos de cuánta ganancia hay que darle a una pérdida de 30 en graves y a una de 30 en agudos, que es distinto, porque si le das la misma ganancia estás haciendo que los graves maten otra vez a los agudos. En esa época había muchos métodos y todavía no estaban definidos en los años 83, es decir, hasta que no entraron los digitales y empezaron los algoritmos, se calculaban por cantidad a cada frecuencia, y había unos autores que te indicaban una cantidad y otros otra. Luego ya, con los algoritmos de los digitales, lo que intentas es compensar el sonido bajo más amplificación, al normal menos y al fuerte incluso comprimirlo al mismo tiempo, y eso antes no, antes todo era la rueda de volumen. Pues ellos empezaron a hacerlo de una manera científica, las adaptaciones. Empezaron con el método Berger
y luego él fue modificando por la experiencia que tenía, él iba anotando todo y hizo una tabla propia, una pequeña derivación del método de Berger. Y ese método también ha sido muy aplicado en los audífonos digitales como base para el sonido normal, el de una intensidad de 50-60 decibelios. Luego ya ha empezado la otra variación del tratamiento de los otros tipos de intensidad, que es distinto, ¿no? Y así empezó Auditron a evolucionar. En Zamora también estamos, pero no estamos como Auditron. Entonces, bueno, la dirección técnica la llevamos nosotros, pero no es como Auditron. Auditron es multimarca, no tenemos un compromiso con un fabricante, intentamos utilizar lo mejor de cada uno y sobre todo aplicar en cada caso lo que nosotros en conciencia vemos que es mejor para ese caso, no tener que decir, como solamente dependo de este fabricante, tengo que poner esto, no, es buscar en lo que hay en el mercado y aplicar la mejor solución que se pueda en cada caso concreto. Los audífonos han cambiado mucho. Antiguamente el audífono telefónico fue el primero que se inventó. El teléfono y el audífono parten de la misma base, de amplificar las frecuencias entre 800 y 3000, sobre todo. Entonces los primeros tenían formas como de teléfono, eran una caja que tenían el micrófono que se le daba a la persona que hablaba y el otro se ponía el auricular y se comunicaban y se llamaban audífonos telefónicos. Eran meros amplificadores de esas frecuencias. Lo que ha ido incorporando a medida que los circuitos han podido hacer más pequeños y hoy en día con la digitalización de todo lo que es la electrónica, pues no solamente amplificas, sino que puedes ya meter más frecuencias sin que molesten o distorsionen, porque meter frecuencias graves es meter como más ruido y meter agudos a veces es afectarte más a los sonidos muy agudos, a veces te afectan un poco, tienes cierto rechazo a ellos, pero meterlos de tal manera que te den audibilidad a sonidos diarios que de otra manera no oyes, sonidos por ejemplo de una placa cerámica o del microondas o el intermitente del coche o cosas por el estilo, o que estás haciendo marcha atrás y vas a dar, eso muchas veces no se oye, pero hoy en día ya con los audífonos puedes incorporarlos sin que molesten y conseguir incorporar sonidos y que en el caso de que haya voz humana, predomine la voz humana sobre esos otros ruidos. Ese es lo que se está intentando evolucionar, que siempre, porque la persona que tiene pérdida auditiva, cuando le hablamos alto, no suele oír, si no es muy profunda, pero no oye el ruido del entorno. Si tú con un audífono consiguieras que tu voz sobresalga y te la oiga y no le moleste esa contaminación acústica que sería el ruido de fondo, sería fenomenal, pero claro, un micrófono, en principio, en tiempo real, te amplifica todo, ¿no? Y bueno, pues lo que se está intentando es filtros para conseguir aminorar o tener los ruidos con una sensación audible pero no molesta y enfatizar el habla. Todo el mundo le gustaría que no se le viera, pero lo importante no es que no se vea, sino que puedas entender sin estar tan aislado o sin estar o sin responder lo que no es cuando has intervenido en una conversación. Claro, es difícil conjugar estética a veces con pérdidas auditivas cuando ya son severas o profundas, es muy difícil. Y hay muchas personas que no han ido antes, cuando la tenían una pérdida leve o moderada, por la estética. Y cuando llegan, encima hay que aplicarles ya más potencia, con lo cual tienes que ser un auricular mayor y eso conlleva no tanta estética y no lo asumen. Hasta que no se dan cuenta que oyen y eso ya les ha vuelto a dar otra alegría. Y entonces ya la segunda vez ya no les importa cómo sea. Lo que quieren es seguir oyendo bien y ya no van tanto por la estética. Es la primera vez cuando importa mucho la estética. Que no tienes seguridad, te empiezas a aislar, desconfías de la gente, crees que están hablando alguna cosa referente a ti, aunque sea de otra cosa. Basta que según hablas con alguien, hagas una mirada, digan, ya están hablando de mí y no me lo quieren decir. Entonces lo que le hace es que no salgo porque no me apetece.
En realidad no sale porque no quiere encontrarse con fulanita que le va a preguntar, no va a saber lo que le pregunta y no va a saber qué contestar, o si contesta alguna vez le ha dicho que mira qué cosas dices, que yo no te he preguntado eso, entonces te va haciendo que te retraigas. La pérdida auditiva te va metiendo en ti mismo, no te da seguridad. Si tú lo consigues y ves que al poderte comunicar ya te abres, ya te puedes comunicar los abuelos con los nietos, que a veces es que ni los nietos solamente es hola, ¿qué tal? Una risa, pero no puedes comunicarte algo con ellos. Cuando ya empiezas a comunicarte, cambiar la cara. Hay personas que cuando van a la visita de la primera revisión, a la primera venían entre nerviosos, preocupados, tal, y en la segunda ya van relajados, van sonrientes, porque se han dado cuenta que no es como lo pintan algunos de los ruidos, no, los ruidos se oyen, pero se pueden oír de manera agradable. Es comunicarte, es el poderte comunicar con los demás sin tener esa inseguridad que te plantea la pérdida auditiva. Incluso a gente joven que laboralmente son activos y están bien y que vienen con eso de que es que yo sí oigo pero no entiendo, se dan cuenta que verdaderamente eso que no oían es muy importante y les cambia la sensación. Ahora mismo un chico joven, la música, decía, es que hacía tiempo que no escuchaba la música en la primera visita de revisión. Hacía tiempo que no escuchaba la música, es decir, que con la música a veces había letras en las canciones, es decir, que estaba consiguiendo oír la música, la sintonía y la letra de la canción. Para él antes era como un ruido que, bueno, tenía un ritmo, lo que sea, pero no una definición como empieza a tener ahora. Y dice, es distinto. Se suele marcar los 50 años más o menos cuando ya el deterioro es mayor. Un niño puede oír más rango frecuencial que un adulto. Y ya lo ves porque en algunos sitios se emiten ciertos sonidos que solamente los oyen los niños y que les producen ese rechazo y no entran en esas zonas. Y sin embargo, un adulto pues va perdiendo, su campo se va reduciendo, ¿no? Y decimos que cada vez lo que más perdemos son los tonos agudos y mantenemos los medios y los graves, que es donde están, por ejemplo, en el idioma, en el castellano, en el español, las vocales, la A, la O, la U, son fuertes y las consonantes son muy débiles, son de muy poco tiempo. Entonces, frecuencialmente tú oyes más la vocal que la consonante. Si no tienes bien los agudos, empiezas a entender lo que no es, porque es importante cogerlo siempre a tiempo. Cuando tengas buen entendimiento, el uso del audífono, el volver a recuperar esas frecuencias, lo que te va a hacer es que tu capacidad de procesar se mantenga bien. Y si procesas bien, aunque vayas perdiendo, entonces sí que se podrá dar un poco más de cantidad y mantener un buen procesamiento de lo que recibes. Pero si tú vas perdiendo y no le vas poniendo solución al procesamiento de eso, pues vas perdiendo esas funciones. Entonces, cuanto antes se detecte una pérdida y se le ponga solución, los resultados van a ser mejor y a largo plazo mucho mejor. Las sorderas temporales, un trauma acústico, un petardazo de un cohete o de un petardo, el estrés laboral puede llevarte a que tu sistema nervioso se bloquee. Puede haber ciertas causas, pero vamos, esas son más bien de consulta al otorrino, a ver si son momentáneas o se están convirtiendo en algo más serio. Lo que sí conviene es que también cambiar la forma en la que tratamos al que tiene pérdida auditiva. Tú a una persona que no ve, pues intentas quitarle un taburete, una silla para que no se tropiece con él o ponerle un adorno en un sitio que no se lo lleve por delante. Y sin embargo, a la persona que tiene pérdida auditiva le hablas alto, a voces, a veces muy deprisa, ¿no? Y desde lejos, con lo cual no estás tratando bien el problema. La pérdida auditiva, como conlleva esa pérdida de procesamiento, lo que necesita esa persona es que se le hable a tono normal, más lento, para que pueda coger mejor el mensaje y darle sus tiempos, igual que para todo. Es decir, que tenga el tiempo para analizar lo que ha recibido y dar una respuesta. No aturullarle porque tarde un poco con la siguiente, porque entonces ni una ni otra. Hoy en día la utilización de los cascos en el ámbito laboral ya está extendida y está asumido. Es decir, ya sí que ves a
a la mayoría de las personas utilizando los cascos antirruidos. Los cazadores tienen sus protectores acústicos, también sean cascos o sean personalizados como si fueran unos moldes antirruidos. Los músicos, yo veo que profesiones que están tratando con el ruido, por decirlo de una manera, sí que están poniendo medios para que no tengan ese desgaste que tenían antiguamente profesionalmente por la actividad que desarrollaban. Entonces, simplemente es medidas de protección de ese sobre exceso de sonido y cuando se detecte que oye mal, pues empezar a tratarlo. Si escuchas música muy alta, si escuchas música a un tono normal, que es el normal para una generalidad, no te afecta. Afecta esos que tú estás al lado de ellos y estás oyendo la música casi a tu nivel, luego él está a un nivel excesivo, pero otros que los ves que están escuchando música con cascos y tú no la oyes, se supone que está a su nivel, no les tiene por qué afectar. Hábitos saludables, pues claro, te dicen pues, fumar, Coca-Cola o cosas, productos así que tengan sacarina o ciertas cosas pueden afectar, pero a unos sí y a otros posiblemente no.